Gloria a Dios. Vamos a buscar en Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre, a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Gracias, Señor Jesús. Hoy estamos nuevamente en tu presencia, Señor, dándote las gracias, dándote la gloria y la honra, Señor, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La traducción al lenguaje actual dice así: ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas, porque Moisés dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y también dijo: el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice: no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esta manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de Jesús hablándole a los fariseos. Jesús estaba siendo acusado por la enseñanza que estaba dando, y en especial sus discípulos estaban siendo acusados por los fariseos porque no se lavaban las manos antes de comer, y la tradición judía decía que, entre otras cosas, decía que tenían que lavarse las manos, lavarse los pies antes de entrar a un lugar y muchas otras cosas. Entonces Jesús y sus discípulos eran personas que le prestaban atención más a otro tipo de cosas, ¿sí? Y esto molestaba mucho a los tradicionalistas, que eran los legalistas. Entonces ellos tratan de hacer ver esta conducta de los discípulos del Señor como un pecado. Y el Señor Jesús aquí reprende y les dice: más pecadores son ustedes, porque ustedes aparentemente guardan la ley, pero en realidad están haciendo muchas cosas que las utilizan a su favor y que las adecúan conforme a lo que les conviene dentro de la ley. Y fíjese que en la vida de fe y en la vida del creyente, uno se va a ver tentado muchas veces, sin pensar en nadie más, ¿sí? O sea, esto lo digo para enseñanza personal. Uno se va a ver tentado a utilizar la palabra de Dios a favor de uno. Hace unos días alguien me mandaba una palabra tratando de manipularme, ¿sí? Y a mí me daba risa porque la palabra de Dios puede ser muy, o sea, se presta para eso, ¿sí? Usted sabe que hay pasajes que se prestan para que a uno se lo presenten y pongan lo que uno está haciendo en tela de juicio. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como seguidores de Cristo, así como los discípulos de Jesús? Nos corresponde saber la esencia del mensaje de Dios. Dice la palabra que la sumatoria de la palabra es la verdad, y cuando nosotros dejamos de conocer pedazos de la palabra, empezamos a entender cuál es la esencia del Evangelio, y esa esencia del Evangelio se convierte en nuestra cultura. Usted va a llegar a compenetrarse tanto con ese mensaje de Dios que hace parte de su propio pensamiento y de su diario vivir,
¿sí? Y eso es algo interesante porque en mi caso, por ejemplo, ustedes saben que yo llevo mucho tiempo, pues prácticamente toda mi vida en este tema de la palabra y del, 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 ¿cómo se dice?, del contexto eclesiástico. Y hay cosas que para mí, por mi crianza, son bastante obvias porque las he venido escuchando. Es decir, que a mí me han criado conforme a la palabra del Señor. A mí se me hace normal y a veces olvido que la gente no vive de acuerdo a esos principios, ¿sí? Y entonces uno se encuentra con situaciones de las personas en las que uno dice, pero lo que a mí me ha parecido de pronto cotidiano, esencial, a la gente no es así, ¿sí? Y la gente maneja una serie de diferentes culturas, costumbres que van alejadas de la esencia del mensaje de Dios, y eso es lo importante aquí, ¿sí? Porque la esencia del mensaje de Dios, y cuando usted tiene su familia aún más, porque usted, digamos, si es padre de familia, usted empieza a encaminar a su familia con una nueva forma de enseñanza, ¿verdad? O sea, ustedes han venido llevando su familia, o padres, madres, lo que sea, han venido llevando unas costumbres familiares de toda la vida, y de repente se les presenta el mensaje y resulta que hay cosas que hay que cambiar, y entonces usted ya empieza a relacionarse diferente con los hijos, con la esposa, con el mensaje de la palabra, y esa es la esencia del mensaje, más allá de la costumbre judía. Fíjese que hay muchas personas que, sobre todo en Israel, que se han quedado con el judaísmo y hay un concepto que es judaizar todo, ¿sí? Y son muy estrictos con las leyes, pero según Cristo Jesús, porque Jesús vino a aclarar muchas cosas y a traer la esencia del mensaje, las cosas realmente importantes, más allá de las actuaciones que no tienen importancia, es que en cada persona se forme la cultura de Cristo, se forme la conciencia de que Jesús hace parte ahora de la vida de cada uno. Si usted está de pronto en sus estudios, mire que hay mucho creyente que es como si separara, ¿sí? Como si, sobre todo en la juventud, o sea, a veces separamos lo que es, yo soy así en la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero en mi contexto, digamos, académico, me parezco más a mis compañeros que a lo que se supone que debería yo parecerme. ¿Sí me hago entender? Y yo no pretendo, porque yo también fui estudiante y también tuve que lidiar con personas que no creían en lo mismo que yo, no pretendo que usted se haga el raro, pero sí que la cultura de Dios, que la crianza de Dios, eso es como un sello, vaya donde usted vaya, ¿sí? Entonces es como la crianza de la familia. Si usted va a cualquier lugar, se presenta con un grupo de personas que no lo conocen, lo empiezan a conocer y deducen qué tipo de familia usted tiene, qué tipo de crianza usted ha tenido, y eso habla de quién es usted. Eso acercaba, ¿qué era lo que hacía que los discípulos de Jesús fueran sus discípulos? No era la perfección de ellos, de pronto un poco la intención de ellos de seguir a Jesús, pero lo que los acercaba era que ellos querían estar tan cerca. Fíjese que ellos no se separaban casi que en ningún momento, estaban tan cerca que habían absorbido esa esencia, así como cuando uno está mucho tiempo con una persona y se le empiezan a pegar las palabras, las costumbres también, las formas de hacer las cosas, a uno se le pegan de las personas. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad en el Señor, que es que lo de Cristo se pegue a nuestro ser, y cada uno sabrá qué tanto tiene de lo viejo y qué tanto tiene de lo nuevo en Cristo, ¿sí? Pero yo le invito, y el Señor le invita, a que usted busque profundizar más en que eso se vaya adhiriendo a su vida, porque eso va a traer la bendición. Mire, la cultura de Dios, que es
no es la cultura judía en sí, pero la cultura de Jesús tiene mucho que ver con esa cultura judía. Y usted ha escuchado, lejos de la parte evangelística y lejos de la parte cristiana, acerca de la cultura judía. Ellos tienen una forma de pensar, una forma de llevar su vida que prospera donde vayan, usted lo sabe, ¿sí? Y tienen una manera, y esto es bastante importante, una manera de pensar en comunidad interesantísima, muy alejada de cómo piensa, por ejemplo, el pastuso, ¿sí? El pastuso piensa por sí mismo, el pastuso, pues yo no quiero hablar yo soy pastusa, ¿sí? No quiero hablar mal de nosotros mismos, pero uno se da cuenta, y nuestra cultura es muy individualista, y si tengo que pasar por encima de alguien, paso, y si te tengo que hacer las cosas por debajo, las hago, ¿sí? Y somos envidiosos, ¿sí o no? Y la gente es competitiva entre sí. Fíjese que la cultura judía tiene como principal eje el vivir en comunidad y la ayuda mutua. Y esa es una de las principales razones por las que ellos prosperan. Ahora, imagínese aquí en la iglesia lo que sucede a veces. Nosotros somos seguidores de Jesús, servimos al mismo Dios, y a veces comienzan a haber rivalidades dentro del servicio, comienzan a haber incomodidades con las personas, no queremos aceptar las diferencias porque cada uno es distinto, ¿sí? Alguien en estos días se quejaba de otra persona y a mí me daba risa porque pues mira las cosas como muy su contexto, ¿sí? Y a uno que le toca administrar, pues uno mira la diferencia de cada uno, y entonces el Señor a uno le enseña esa tolerancia. Y mire, la única manera de que la iglesia prospere es que esté unida en la visión, que esté unida en la cultura. Si usted quiere que su familia prospere, tiene que haber unidad en un sentir, y que usted como autoridad promueva. Si en el caso de nosotros, si es promover la fe, usted tiene que promover esa fe. Y mire, fíjese algo que pasa aquí en nuestros territorios, que es muy cómico, que a veces los hombres están disminuidos a su mínima expresión, ¿sí o no? A veces las mujeres, por el carácter de mujer que tenemos, de leonas, ¿sí?, de fieras, reducimos al hombre a la mínima expresión y no permitimos que ellos se desempeñen en su condición de autoridad. En el ámbito judío no, ¿sí? Y digamos que pareciera que eso nos degrada a nosotros como mujeres, porque esa ha sido la lucha del feminismo en todos estos años, ¿sí? Pero en realidad no, porque lo que el Señor ha colocado sobre nosotros es una protección, es un liderazgo que es para bendición ¿de qué? De la misma casa. Entonces, a las mujeres yo les diría, ocupen su lugar, hagan lo que dice la palabra. Yo sé que a veces cuesta, porque a veces el hombre es lento y a veces a uno se desespera, pero ocupe su lugar, ¿sí? Y al hombre, siéntase con la autoridad, ¿sí? Yo sé que a veces uno se siente poca cosa y usted dice, no, pues que yo lo que digo no lo hacen. En fe, siéntase con la autoridad de liderar el proceso de su familia. Únase en eso, porque cuando la gente mira autoridad, cuando la gente mira decisión, cuando los miembros de la familia miran la autoridad dada de parte de Dios, que proviene de que usted le crea al Señor, uno camina. Así ha sido en mi caso familiar, por ejemplo. Y usted bien sabe que han habido muchas razones para decir, no, ¿cómo? ¿Sí? Pero no, uno, ¿por qué se mantiene en la autoridad? Porque la ve, porque espiritualmente la ve. ¿Y por qué la ve? Porque esa persona, ese padre, ha estado en esa cercanía con el Señor para promover esa unidad. Y entonces, si usted como familia quiere prosperar, si usted quiere avanzar, tiene que promover eso, dependiendo del lugar que le corresponda tener. Si es de padre de familia, pues de padre de familia, si es de esposa, y si es de hijo, porque ese es otro tema,
A veces los hijos se quieren poner por encima y está mal también. Entonces, esto es una cultura. Usted aquí viene a aprender una cultura. Que si usted viene y se sienta y se va a su casa y separa las cosas y allá en su casa con su familia y con su esposo y con sus hijos es otro tema, pues esto no le va a servir de a mucho. De algo le debe servir, pero no de a mucho. Si usted es madre y soltera, digamos, ocupe esa autoridad que el Señor le da en la fe. O sea, no por usted, yo sé que usted no tiene la capacidad, yo sé que es difícil verse a uno muchas veces porque si hay algo que el pastuso tiene es que es muy apocado, ¿sí o no? Uno es ahí como todo temeroso para todo, y me incluyo, y eso está mal, ¿sí? Está mal ¿por qué? Porque se aleja totalmente de la cultura que Cristo nos viene a enseñar, o Él no dice que no tengamos espíritu de cobardía, Él nos lleva a ser valientes. Él nos lleva a actuar en fe, ¿sí? Y entonces imagínense para nuestra ciudad, para nuestro país, que venga el Evangelio a impactar la vida de algunas personas, ojalá de muchas, pero de algunas, pues ¿qué va a generar? Va a generar bienestar en la comunidad, ¿sí? Bienestar general. Hablo en las familias, hablo en el país, en la ciudad y sobre todo hablo en la iglesia. ¿Sí? Entonces, si de pronto por aquí hay alguien que siente a veces, porque yo sé que sucede eso dentro de la iglesia, como que hay el fastidiecito ese con alguien o la intolerancia con alguien, o no podemos aceptar las diferencias, ¿sí? De cada personaje, porque cada persona es un personaje, ¿sí? Pues muy difícilmente vamos a poder seguir avanzando, porque la unidad nuestra es la que nos da el crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Entonces los discípulos eran los discípulos del Señor porque estaban lo más pegados y sin ser perfectos, porque en muchas ocasiones el Señor Jesús les corregía cosas. Sin ser perfectos, ellos se iban pareciendo. Entonces, ¿qué veían los fariseos? Que estas personas habían empezado a seguir a un tipo que apareció de la nada, hijo de un carpintero, que venía con unas nuevas ideas, con unas nuevas costumbres, medio frescas, porque para ellos era así, ¿sí? Como medio me mezclo con los pecadores, comemos, nos sentamos, ¿sí? O sea, era como una cosa mucho más relajada, y los fariseos, con todo lo rígidos que eran, pues chocaban con eso, ¿sí? Pero aceptar esa nueva visión que el Señor tiene nos aleja de una cosa que es pecado, ¿sí? Y que a veces no sabemos que es pecado, y es el legalismo. ¿Sí? Si usted mira a una persona, me pongo a mí de ejemplo para que no piense en nadie más, si usted mira a una persona y dice, uy no, cómo se viste, uy no, eso que se pone, y empieza usted a criticar, uy no, cómo actúa, uy dijo tal cosa, y empieza usted en eso, usted está cayendo en un pecado que es el pecado del legalismo. ¿Por qué es pecado el legalismo? Porque está haciendo a un lado el sacrificio de gracia de Jesús, ¿sí? Es por eso. Por eso es que el Señor tanto aborrecía al fariseo. No era por el fariseo en sí, no era porque el fariseo tuviera la intención de guardar la costumbre, porque al final de cuentas eso era algo bueno, ¿sí? Sino porque querían disminuir ese sacrificio tan valioso que Cristo vino a hacer. Y Cristo no quería morir, usted lo sabe. Él vino obedeciendo, pero cuando se acercaba el momento de su muerte era difícil y fue un verdadero sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, Él por eso aborrecía a quienes disminuían su sacrificio, ¿sí? Porque era para salvación de la gente, no era para salvación suya. Su dolor era para salvación de la gente. Entonces, el legalismo se convierte en algo que nos aleja de la gracia de Jesús. Mire, si usted está en su familia, a veces esto tiene que tener un contexto, a veces uno tiene que aceptar ciertas diferencias, aceptar que el otro es diferente para funcionar. A veces uno tiene que ser paciente con algunas cosas para que las cosas funcionen, porque si usted se pone con rigideces, si usted va
allá donde a su casa y le dice, es que en la iglesia dicen que hay que hacer esto y tú no haces esto, lo único que va a traer es división, ¿sí? O sea, lo último que usted puede hacer es acusar a su propia familia con la misma palabra, porque lo que va a hacer es poner en contra a esa persona. Por eso yo a la gente, cuando me vienen a contar algunas cosas, le digo, eso ni lo pelee, ni lo discuta, manéjelo en oración, ¿sí? Usted no va a cambiar al personaje que tiene al lado, usted no va a cambiar a sus padres, ¿sí? Yo por muchos años en mi adolescencia, inocentemente e inmaduramente, yo quería que mis papás de pronto fueran un poco diferentes en el manejo, pero pues batalla perdida, ¿sí? O sea, uno no va a cambiar al personaje que tiene. ¿Qué le conviene más? Acatar de acuerdo a la fe. ¿Qué une a una familia? ¿Qué restaura a una familia? Porque en las familias hay muchas heridas, sobre todo en las parejas, ¿sí o no? Uno se dice cosas y se generan heridas en los padres, en los hijos. ¿Qué va a hacer que permanezca unida una familia? Que usted mire las cosas con fe. Y hay un pasaje importante que dice, ahora todo lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando usted lo piensa así, usted se da cuenta de que la ofensa que le hizo su marido, su esposa, su hijo, su padre, pues deja de tener tanta importancia, ¿sí? Y es así como se conserva, y es así como usted empieza a ser prosperado, porque si no hay unidad, según la ley o según las costumbres judías, y no estoy hablando de la Biblia en sí, pero que también está, ¿sí? Si usted lo busca en el pueblo de Israel, usted va a encontrar esa dirección de Dios para el pueblo, ¿sí? La unidad. Pero hablando así como digamos de lo actual, de lo que la gente habla, es eso. Por eso los judíos donde van hacen comunidad. Por eso cuando ellos tuvieron que salir exiliados, muchos salieron y quedaron ubicados en diferentes países, ellos hacían comunidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se ayudaban, que los negocios se ayudaban y empezaban a prosperar, y por eso nació lo que usted conoce como el nazismo, ¿sí? Porque a ellos los adoctrinaban, a los alemanes les decían, es que el judío es el que te está viniendo a quitar, pero pues el judío lo único que hacía era tener una manera de pensar que lo hacía prosperar, y por eso el odio. No era más, ¿sí? Ni siquiera era la raza, tanto así que tenían que ponerse la bandera para distinguirlos. Porque a ver, si llega un gringo aquí, usted no dice vamos a ponerle la distinción, se le nota que es gringo, ¿sí? Entonces ni siquiera era por situaciones físicas ni de la raza en sí, sino de la prosperidad, y era ese tema. Entonces los siervos de Dios, los discípulos de Cristo, empezaron a caminar con el Señor, empezaron a actuar como Él actuaba, ¿sí? Y ellos empezaron a mostrar una nueva forma de ser, digamos, una nueva forma de actuar. Eso molestó a los judíos. Entonces el Señor aquí, ¿qué les dice? Ustedes que tanto nos critican o que tanto critican a mis discípulos, sepan qué es lo que realmente ensucia al hombre. Y entonces está este pasaje que es el capítulo 7, que se llama las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios, ¿sí? Siempre cuando usted tenga algún juicio en contra de alguien, porque a ese alguien el Señor lo ama y por ese alguien el Señor murió, ¿sí? Siempre que usted tenga un juicio, acuérdese que eso está negando el sacrificio de Jesús. Siempre que usted no acepta diferencias en su familia, en la congregación, ¿sí? No digo que las apruebe, sino que las discuta y que haya juicio con eso, porque obviamente habrán cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Está negando el sacrificio de Jesús y se está alejando usted, no lo está alejando al otro, sino usted se está alejando de la gracia. Cuando usted decide no perdonar a su cónyuge que le hirió, que le dijo, que lo que sea, no es usted alejándolo a él de la gracia, porque uno piensa eso, mire cómo me va a decir esto, ¿sí? Es usted alejándose del sacrificio del Señor. Entonces, esto no tiene que ver con la ley,
sino con el enfoque, y préstele atención a esto, con el enfoque que usted le da a sus voluntades. Porque la ley de los fariseos era la misma ley de Moisés. ¿Y quién le dio la ley a Moisés? Dios, ¿sí? Entonces, es el enfoque de sus voluntades para todo lo que usted tiene que hacer, para todo lo que usted tiene que emprender. Si usted tiene sus padres y sus padres le dicen algo, muchas veces nos vamos a encontrar con que algo no nos parece, por ejemplo. Vívalo en la fe, hágalo por fe. Dígale, Señor, yo pues voy a obedecer, no estoy de acuerdo con mis papás, pero lo voy a hacer por fe. Y yo le aseguro que esto comienza a generar esa unidad que provoca crecimiento, que provoca bienestar, que provoca mejoría en cualquier sociedad en la que usted se mueva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque que usted le da a las cosas? Si está en el servicio, si está en su familia, si está en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Dele el enfoque de Cristo, trate de parecerse a Él. No use la palabra para proferir juicios, porque eso era lo que hacía Satanás cuando Jesús estaba en el desierto. Y no es que eres el Hijo de Dios, entonces dile que tal cosa, usando la misma palabra, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hagamos por fuera de la fe, así sea muy moral y así se parezca mucho a la Biblia, como me decía alguien, yo he crecido con muchas costumbres similares a lo de la palabra, pues esto se vuelve en vano y se vuelve legalismo, porque nosotros andamos por fe. Solo la fe nos libera del pecado, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué el fariseo fastidiaba tanto a Jesús? ¿Por qué para Jesús el fariseo era el más pecador de todos los pecadores? Porque todos pecaban, porque estaban negando la gracia y el sacrificio de Dios, ¿sí? Entonces, sobre todo en nuestro contexto, las tradiciones están generalmente, casi siempre, muy alejadas de los mandatos de Dios. Por eso aquí el Señor les dice, ustedes dicen esto y se defienden trayendo un mandato de Dios, pero mire lo que hace con los padres, ¿sí? Aquí da el ejemplo. Entonces dice la ley que hay que obedecer, honrar a los padres, a las madres. ¿Y qué es lo que decían los fariseos? Ah, sí, pero lo que pasa es que yo no lo honro con esto que tengo porque esto se lo he dedicado a Dios. Y el Señor les dice qué hipócritas son, o sea, usando la misma palabra para acomodarse a lo que cada uno quiere, ¿sí? Y nosotros no estamos muy lejos de eso, eso es lo importante aquí. Acuérdese siempre de eso. Nosotros no estamos muy lejos de utilizar la palabra a nuestra conveniencia muchas veces. Sobre todo cuando interactuamos con alguien más o en el fuero interno también. A veces, no, pero es que la palabra, y usted trata de apagarle el pensamiento al otro con la palabra, y eso es pura hipocresía, ¿sí? Entonces usted descanse en el Señor, usted procure parecerse al Señor, lo que tenga que manejar, mire, usted no va a cambiar a nadie, solamente con la oración, ¿sí? Porque a veces las batallas se vuelven muy duras porque usted lucha y lucha. Dele tiempo al Señor. A veces hay obras del enemigo, ¿sí? A veces uno cree que las cosas van a ser de una manera y resulta que cuando ya son, todo cambió y es porque se mete en obras del enemigo. ¿Cómo lo va a contrarrestar? Con la palabra, con la fe, con la oración, no con la pelea, no con la acusación, ¿sí? No con el desespero, y usted descansa, y esa es su batalla. Y mire que la batalla del creyente en ocasiones sí es dura, sí lo es, pero dice la palabra que nuestra carga es ligera. Entonces esa batalla que usted tiene, repósela en el Señor. Usted no va a pretender que las cosas sean a su manera, ¿sí? Ni con usted mismo, porque a veces uno tiene impaciencia hasta con uno mismo, ¿sí? Ni con los que usted convive. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que usted vaya adquiriendo cada vez más esa cultura, que si hay una familia que se está formando, todos juntos, unánimes, vayan en ese crecimiento hacia eso, hacia esa nueva forma de vivir, porque para mí, como les digo,
esto es cotidiano, pero a veces a uno se le olvida de que ustedes vienen de una manera de vivir de muchos años y de repente se les presenta el Señor y resulta que tienen que cambiar muchas cosas, ¿sí? Y es distinto, pero van en el proceso y cada vez esto es como conocer a alguien. Hágase el mejor amigo de Jesús, búsquelo, estése mucho tiempo con él y verá que se le pegan las mañas de él. Así como a uno se le pegan los dichos, las formas, que a veces uno hasta se termina pareciendo. Por eso le dicen a uno que a veces se termina pareciendo con las parejas o con los amigos, ¿sí? Eso le sucedía a los discípulos y por eso era que eran criticados. Sobre todo ellos, porque como los fariseos ya habían visto que ellos antes no eran así y que antes sí se lavaban antes de comer y que antes sí hacían cosas, pues lo mismo sucede con nosotros, ¿sí? Pero vívalo en la fe, vívalo en el descanso de que es el Señor el que obra. Sepa que usted no va a cambiar nada, ¿sí? Que usted donde el Señor lo puso ahí, el Señor lo puso ahí para que usted y lo que está a su alrededor prospere, pero no por su fuerza, no porque usted ande cantaletudamente detrás del marido, ni detrás de los hijos, ni detrás de nadie, o viceversa, los esposos, sino en la oración, en la unidad, en el amor, en la gracia que Cristo ha tenido con cada uno de nosotros. Porque imagínense si Cristo se pone a ver el comportamiento de cada uno, pues encuentra más de una falla, ¿sí? Y empezaría como a depurar, a ti sí te doy la gracia, a ti no, porque tú eres demasiado esto, este es un poco pero no tanto, entonces sí pasa. Imagínense cómo sería. Pues nosotros estamos llamados a ser así como Jesús y aléjese de ese pecado que es el legalismo, porque eso usted está negando la fe cuando acusa, cuando se vuelve muy literal, cuando se vuelve muy rígido, ¿sí? Para que las cosas, alguien dijo por ahí, las cosas cuando son muy, muy rígidas se parten, ¿sí o no? Si usted tiene un palito, digamos, de madera y está muy rígido, se parte. Pero hay otros palitos que usted los puede doblar, ¿sí? Entonces, su fe, si se vuelve muy rígida, muy legalista, muy literaria, usted va a encontrar algo que tarde o temprano lo va a partir, suyo o externo o algo que vio o algo que pasó. Pero si la fe es flexible, usted podrá tener sus retrasos, podrá tener sus tropiezos, pero usted sigue avanzando completo, ¿sí? En su fe. Por eso es que ese pasaje es tan importante. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy coloco a tus hijos delante de ti, a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo las ofrendas, bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Estamos en tu presencia. Las personas que quieran recibir la administración pueden hacer una fila. Yo los unjo con aceite.
Ministra, Señor, ministra a cada uno de tus hijos, Señor, derrama tu unción, tu poder, tu gloria. Trae entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias sobre gracia para tu hija, Señor. Llena, Señor, este vaso con tu aceite. Llena, Señor, este vaso con tu presencia y con tu aceite fresco, Señor. Derrama de tu gracia, nuevas fuerzas, Señor. Señor, derrama unción, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sobre él. Derrama gracia, Señor, y unción, gracia y poder, Señor. Renueva las fuerzas, Señor. Aviva el don, Señor, que has depositado en mí, en el nombre de Jesús. Manifiesta, Señor, tu poder, tu gracia, tu unción, Señor, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, este vaso. Declaro que su vida te pertenece a ti, Señor Jesús. Llena, Señor, este vaso con tu aceite, con fuerza, Señor, con nuevas fuerzas. Derrama tu unción, tu poder para tu Hijo, Señor. Abre caminos.
Llena, Señor, este vaso con tu presencia, con tu poder. Renueva el aceite, Señor. Llena, Señor, con tu unción, con tu poder. Muéstrale tu amor, Señor. Derrama tu gracia, Señor. Cúbrele con tu sangre, Señor. Trae libertad. Así como dice tu palabra, Señor, que traes libertad al que está cautivo. Traes vista al que está ciego, Señor. Traes libertad al oprimido, Señor. Hazle sentir tu presencia. Declaro que se despierta su hombre interior, su espíritu. En nombre de Jesús. Declaro paz, Señor, en su corazón. Declaro paz en su corazón. Llena, Señor, su vaso con tu aceite fresco. Señor, por tu presencia, hambre por tu presencia, Señor Jesús. Derrama tu unción, derrama tu gloria, Señor, sobre tu hija. Coloca doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Renueva el aceite. Renueva ese aceite, Señor. Declaro más autoridad y más poder en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, ministra. Renueva, Señor, las fuerzas, renueva el aceite, Señor. Llena esta lámpara, Señor, con tu aceite. Derrama autoridad, Señor, sobre tu Hijo. Más autoridad, más poder. Declaro sanidad, Señor, en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, Señor. Toda obra de las tinieblas es deshecha en el nombre de Jesús. Renueva el aceite, renueva las fuerzas, Señor. Llena, Señor, este vaso con tu presencia. En el nombre de Jesús. Sanidad, declaro sanidad, declaro restauración, Señor, declaro victoria en tu hija en el nombre de Jesús. Con tu aceite, Señor.
esta lámpara con tu aceite, Señor Jesús. Ministra tu unción. Inclina tu oído, Señor, a su necesidad. Renueva las fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas. Ministra tu unción, doble porción de tu Santo Espíritu, Señor, sobre tu Hijo. En nombre de Jesús. Bendigo, Señor, la vida que has puesto en ella, Señor. Declaro nuevas fuerzas, declaro protección, Señor, para Mayeli, para su bebé, para su familia, Señor. Unción, autoridad y poder, en el nombre de Jesús. Declaro autoridad, Señor. En tu hija declaro más autoridad para su batalla, Señor. Renueva el aceite, Señor, en su lámpara. Renueva el aceite en su lámpara, Señor Jesús. Ministra de tu paz, de tu unción. Declaro victoria, Señor, en ella, en el nombre de Jesús. Llena con tu gracia, Señor, a tu hija. Ministra, Señor, ministra de doble porción de tu Santo Espíritu. Inclina tu oído, Señor, a su necesidad, a sus peticiones, a sus clamores, Señor, en nombre de Jesús. Llena, Señor, este vaso con tu aceite. Llena esta lámpara, Señor, con tu aceite fresco. Renueva, Señor, el aceite, renueva las fuerzas en el nombre de Jesús. Llena, Señor, con gracia, fortaleza, Señor, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Sigue obrando, Señor, a favor de tu hija, en el nombre de Jesús. Más unción, Señor, más unción sobre tu hija. Renueva el aceite, Señor, en ella. Más de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Inclina tu oído, Señor, a su clamor, a su necesidad. Ministra de tu paz, de tu unción, de tu poder para sus batallas, Señor. Llena, Señor, esta lámpara con tu aceite. Llena esta vasija, Señor, con aceite nuevo, con vino nuevo, Señor. En nombre de Jesús.
gracia a tu Hijo de la cabeza a los pies, Señor. Trae más entendimiento, trae más de ti, más unción, más poder. Ministra, Señor, ministra de tu unción, de tu poder. Llena esta lámpara con tu aceite, renueva, Señor. Declaro vino nuevo sobre ella. Gracias, Señor, por tu presencia. Ministra, Señor, de tu paz. Tú eres su porción, tú eres su compañía, Señor. Hazle sentir tu presencia. Inclina tu oído, Señor, a su necesidad. Inclina tu oído, Señor, al clamor de tu hija. La bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro más poder, más autoridad, Señor. Doble porción de tu Santo Espíritu. Derrama vino nuevo, Señor, sobre tu Hijo. Que se despierten sus sentidos espirituales, Señor. Que se despierte su hombre interior para la batalla. Renueva las fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, llena este vaso con tu aceite. Trae más entendimiento, más sabiduría, Señor Jesús. Más sabiduría, Señor, que desciende de ti, y más unción. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor, rendidos ante ti, sabiendo que tú eres nuestra porción, que tú eres lo que nos sostiene, Señor. Llena cada vaso, Señor. Escucha la necesidad de tu pueblo que te clama, que te cree. Sigue obrando, Señor, en esta congregación. Sigue ministrando, Señor, de tu poder. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú siempre has estado ahí. Gracias por tu presencia, Señor. Renueva, Señor, nuestra vida, nuestra mente. Renueva el aceite, Señor, en las lámparas. Quita todo lo que te estorbe, Señor. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
reconocemos nuestra necesidad de ti. Sigue moviéndote, Señor, en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.